Bienvenido a nuestra inmersión profunda en una antigua pregunta relacionada con el idioma, la cultura y la identidad. ¿Hablamos español o castellano? Hoy trazaremos el tumultuoso recorrido de la lengua que llegó a conocerse como castellano, y su adaptabilidad que dio origen a numerosos dialectos, particularmente en el habla de los españoles y de los países hispanos de América. Para captar plenamente los orígenes del castellano es necesario profundizar en los anales de la historia. El nacimiento de esta lengua romance se puede atribuir a los habitantes de las llanuras de Castilla, una vasta región en el corazón de España. A lo largo de los siglos asimiló influencias de diversas lenguas y culturas, como la ibérica, la celta, la visigoda y la árabe bereber. A medida que la influyente lengua romance del latín, hablada por los romanos, invadió la península ibérica, elementos de ella se fusionaron con estas influencias para dar origen a lo que identificamos como castellano. La evidencia escrita más antigua de esta transformación se remonta al monasterio de San Millán de la Cogolla en el siglo X. Estas anotaciones manuscritas en documentos en latín tienen el nombre de glosas emilianenses, y son las primeras evidencias del nacimiento de una lengua que se hablaba ya en las calles de la Hispania romana. La evolución del castellano continuó durante la Reconquista, el prolongado conflicto entre cristianos y musulmanes en la península ibérica, donde la lengua jugó un papel fundamental en la definición de las fronteras culturales. Varios dialectos locales se extinguieron o fueron asimilados al emergente castellano. Con la llegada del siglo de oro a España, entre los siglos XV y XVII, el castellano alcanzó alturas de influencia y prestigio sin precedentes. Las obras de genios como Cervantes y Lope de Vega no solo moldearon el lenguaje de manera creativa, sino que también sentaron las bases de lo que en términos generales llamamos español moderno. Sin embargo, el viaje histórico del castellano se extiende mucho más allá de las fronteras de España. Con la llegada de los conquistadores a las tierras del Nuevo Mundo, la lengua española, profundamente arraigada en la esencia del castellano, comenzó a filtrarse en el vasto y diverso sustrato de las lenguas nativas. Cada uno de estos idiomas, muchos de los cuales han sobrevivido hasta hoy, influyó en el desarrollo del español de maneras únicas, lo que dio lugar a una rica variedad de dialectos. A pesar de esta diversidad, el término español fue ampliamente adoptado, indicando no solo el idioma sino también el dominio sociopolítico vinculado al Imperio español. Como resultado, varias regiones de España y países de habla hispana en todo el mundo tienen sus características lingüísticas, vocabularios, pronunciaciones y terminologías específicas que diferencian sus modos de usar el español del castellano. Mirando la perspectiva sociopolítica, algunas comunidades autónomas de España también han abordado cuestiones de identidad lingüística y unidad lingüística, alimentando el debate entre español versus castellano. La propia Constitución española habla del castellano como la lengua oficial de todo el Estado español, y de lenguas españolas cooficiales en otras zonas como son catalán, euskera y gallego. La mayoría de las constituciones de los países de habla hispana se refieren al idioma oficial como español, que suele ser la única lengua oficial. Todos los países hispanohablantes de América cuentan con lenguas indígenas, ya que tienen una gran variedad de grupos étnicos, e incluso algunas son reconocidas oficialmente junto al español. Esto ocurre en Bolivia, Ecuador, Perú y Guatemala. En otros muchos países en los que el español es el idioma oficial, se reconoce la existencia de otras lenguas aunque no tengan el mismo estatus. La mayoría de las veces, en libros de texto y discursos académicos, el término castellano se utiliza para describir el dialecto europeo del español porque sin duda es mucho más que el idioma oficial de España, es la raíz lingüística, la piedra de toque de la identidad. Para una miríada de pueblos de habla hispana en todo el mundo. Por otro lado, el español sirve como fuerza lingüística de unión para una multitud de poblaciones socioculturalmente diversas repartidas en territorios significativamente grandes. Mientras que castellano estimula un sentido de singularidad y una conexión profundamente arraigada con la herencia, español resume la multitud de identidades bajo el amplio lienzo del mundo hispano. Según el Diccionario Panhispánico de Dudas, para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América, y que también se habla como propia en otras partes del mundo, son válidos los términos castellano y español. La polémica sobre cuál de estas denominaciones resulta más apropiada está hoy superada. El término español resulta más recomendable por carecer de ambigüedad, y ser la denominación que se utiliza internacionalmente, Spanish, espagnol, Spanish, spagnolo, etc. Aun siendo también sinónimo de español, resulta preferible reservar el término castellano para referirse al dialecto románico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media, o al dialecto del español que se habla actualmente en esta región. Referirse al idioma como español es un guiño a su identidad en constante evolución, reconociendo su importancia global y reconociendo las realidades compartidas que enfrentan los países de habla hispana. Por otro lado,
Referirse a él como castellano reconoce el recorrido histórico único que ha recorrido la lengua, sustentando una identidad lingüística distinta. En la era de la globalización y la agitación digital, el español está preparado para continuar su viaje hacia el futuro mientras lleva el invaluable tesoro de su pasado. No importa qué colocaciones utilicemos para referirnos a este lenguaje dinámico, su esencia sigue siendo sacrosanta y su diversidad lingüística, complejidades y atractivo continúan moldeando y siendo moldeados por el mundo. Resolver el enigma español versus castellano no se trata de encontrar una respuesta definitiva, sino de reconocer la dialéctica de la unidad en la diversidad, de la identidad individual del idioma vinculada a la identidad comunitaria compartida, y de cómo las palabras son una parte inseparable de la experiencia humana. Se trata de celebrar el complejo y rico tapiz de la lengua, un testimonio de la fusión de la historia, la cultura y la supervivencia humana. La Real Academia Española, RAE, define al español como la lengua que hablan los habitantes de España y de la mayor parte de Hispanoamérica, así como algunos otros lugares del mundo, y también como la lengua oficial de España en contraste con lo que dice la misma Constitución española como hemos dicho antes. Eso es un resumen para hoy. Nuestro viaje al mundo del español y el castellano nos deja con la comprensión de que es más que un simple idioma. Es una historia, una melodía de cultura y un puente que conecta a muchos millones de personas alrededor del mundo, y que nos facilita el entendimiento mucho más allá de debates terminológicos que suelen ser estériles. Suscríbete a este canal y deja tus comentarios, nos interesa mucho conocer tu opinión y desde dónde la escribes. Si eres partidario de llamar a nuestra lengua español o castellano, o si crees que eso carece de importancia. El debate muchas veces tiene que ver con factores sentimentales. Aquellos que han nacido en Castilla se sienten muy orgullosos de que las raíces de la lengua se encuentren por allí, y se enorgullecen llamando castellano al idioma que a día de hoy muy poco se parece al que fue en sus orígenes, aquel en el que escribían y se expresaban personajes ilustres como Gonzalo de Berceo, Don Juan Manuel, Alfonso X el Sabio o Jorge Manrique. Estos autores representan, junto a otros, una parte importante del panorama literario en castellano antiguo, y contribuyeron significativamente al desarrollo de la literatura en España. El debate sobre si se debe llamar al idioma español o castellano es complejo y está influenciado por factores históricos, lingüísticos, políticos y culturales. Aquí algunas conclusiones que se pueden extraer. Sinónimos. Desde el punto de vista lingüístico, español y castellano son términos sinónimos que se refieren al mismo idioma. Ambos tienen una larga tradición de uso y aceptación en diferentes contextos. Origen histórico. Castellano se refiere al dialecto romance que se hablaba en el Reino de Castilla durante la Edad Media, y que eventualmente se convirtió en la base del idioma español moderno. Por otro lado, español hace referencia al idioma que se habla en España y en gran parte de Hispanoamérica. Uso regional. En España, el término castellano es comúnmente utilizado para referirse al idioma oficial del país, mientras que en América Latina se prefiere el término español. Esta diferencia de preferencia puede estar influenciada por razones históricas y culturales. Inclusividad. Algunas personas argumentan que el uso del término español es más inclusivo, ya que reconoce la diversidad lingüística de los países hispanohablantes, mientras que otros prefieren el término castellano por su conexión histórica con el dialecto original. En última instancia, la elección entre español y castellano suele depender del contexto y las preferencias individuales. Lo importante es reconocer que ambos términos son válidos y se refieren al mismo idioma.